el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a platicar sobre una sala del museo en especial que lleva por título Prensa y estrategias de control desde los medios. Lo que nosotros podemos encontrar en este espacio, tanto físico como virtual, es información que nos va a dar una idea acerca de la forma en que los medios de comunicación trataron el tema del movimiento estudiantil del 68. Y con esta información también resulta posible que nosotros hagamos una comparación con la manera en que actualmente los medios de comunicación hablan cuando se trata un tema sobre movimientos sociales, cuando se alguna marcha, o incluso cuando se habla sobre jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar quiero hacerles algunas preguntas. Primero, ¿cuáles son los medios que actualmente utilizamos para informarnos? Cuando ustedes quieren informarse de una noticia, ¿a qué medio es al que ustedes recurren? Probablemente estén pensando en las redes sociales, tal vez la televisión, tal vez el radio, ¿verdad? Bueno, pues en los años 60, uno de los medios más importantes era la prensa escrita, eran los periódicos. A pesar de la existencia de muchas publicaciones, de las cuales aún existen, por ejemplo, el Excelsior, el Universal, por mencionar algunos de ellos. A pesar de la existencia de ellos, también se utilizaba mucho escuchar el radio y ya había televisión. Sin embargo, les repito, el periódico, la prensa escrita, era uno de los medios más importantes para ese entonces. Bueno, debido a la importancia que tenían los periódicos en aquella época, como el medio de información por excelencia para la sociedad mexicana, pues estos resultaban un gran medio de control que permitía al gobierno influenciar en la opinión pública a través de la información que se presentaba, o no a veces no con la información tal cual, sino también con la manera en que se presentaba. Y de eso ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo pasaba esto? Bueno, pues les platico que en aquella época el papel periódico estaba a cargo del gobierno. El gobierno era el que se encargaba de distribuir el papel a las publicaciones. Entonces, si los periódicos publicaban cosas que al gobierno pues no le gustaran mucho, ellos estaban en total facultad, tenían la total posibilidad de dejarle de dar papel a ese periódico para que ya no saliera más. Entonces, este era un medio por el cual se controlaba las publicaciones. También había influencia directa del gobierno a las editoriales de los periódicos. Existen diversos testimonios específicamente relacionados al movimiento estudiantil del 68. Por ejemplo, hay un testimonio del director de fotografía del Universal, donde él explica en aquel momento que fue contactado por el gobierno directamente para que le entregara sus fotografías sin siquiera pues haberlas visto, ¿no? Porque utilizaba obviamente el rollo para ese entonces. Y muchos testimonios más en los que se cuenta que autoridades de altos niveles se comunicaban por teléfono directamente con las editoriales de los periódicos para dar su opinión acerca de lo que se estaba publicando, si les gustaba o si no les gustaba. Entonces, imagínense ustedes la presión que era para un periódico recibir una llamada de alguna autoridad del gobierno para decirle, no me gusta lo que estás publicando o quiero que publiques esto. Pues cosas así sucedían en este momento. Como ejemplo de lo que les estoy platicando, les muestro este documento. Este es un comunicado enviado por la Secretaría de Gobernación a algunos medios de comunicación. ¿Qué es lo que dice este documento? Pues hace unas sugerencias. De hecho, ese es el título, si ustedes alcanzan a verlo, ahí en su pantalla, hasta arriba dice sugerencias. Y es precisamente una sugerencia de las palabras que a las autoridades les gustaría, los adjetivos que les gustaría ver en los periódicos cuando se hable acerca del movimiento estudiantil del 68. Es una lista de adjetivos. Aquí en la lista, espero que los puedan ver, si no también les voy a leer algunos de ellos, si quieren leerlos conmigo. Los adjetivos que las autoridades sugieren para referirse a los estudiantes del movimiento estudiantil del 68 son conjurados, terroristas, guerrilleros, agitadores, anarquistas, apátridas, mercenarios, traidores, mercenarios extranjeros y fascinerosos. Bueno, como ustedes imaginarán, a pesar de que esto era una sugerencia, pues en realidad era más bien como una indicación, ¿no? Porque venía precisamente de parte del gobierno. Entonces, lo que se estaba pidiendo aquí era que los periódicos, cuando hablaran de los estudiantes o de los integrantes del movimiento, se refirieran a ellos precisamente con estas palabras. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Imagínense ustedes que ven una noticia donde están llamando a las personas que salen ahí, que están involucradas, como terroristas, como guerrilleros, como agitadores, pues la impresión que se van a llevar es precisamente esa, ¿no? La peor que ustedes podrían tener. Entonces, esta era la intención, proyectar una imagen de que el movimiento estudiantil
se trataba únicamente de personas que estaban pues calificadas con estos adjetivos para plantar esta idea en la sociedad de que se trataba únicamente no de un levantamiento legítimo de la sociedad, de estudiantes, de otros sectores de la sociedad mexicana, sino que eran personas que únicamente buscaban un descontrol y desestabilizar el país. Entonces, a través de estos objetivos es que se iba a tratar de proyectar esta imagen. Y con esta imagen que tenemos aquí, que es una primera plana de la prensa, del periódico La Prensa de 1968, del mes de julio, les quiero comentar que durante el movimiento estudiantil del 68, la cobertura de los periódicos tuvo diferentes momentos. Se tomó esta cobertura en la mayoría de los periódicos de mayor difusión de ese momento, como lo fue La Prensa, El Heraldo, El Universal y El Excelsior, una vez más, por mencionar algunos. Esta cobertura del movimiento estudiantil tuvo diferentes momentos, todos de ellos muy parecidos y estuvieron enfocados en su mayor parte a resaltar los destrozos que se llegaron a hacer, también a mostrar mucho los símbolos asociados al comunismo, es decir, si en las manifestaciones de los estudiantes llegaban a aparecer pancartas, por ejemplo, con el Che Guevara o así, los periódicos tomaban fotografías de estas pancartas porque era muy simbólico mostrarlo. Así apoyaban su teoría de que se trataba pues de guerrilleros, ¿no? Que no eran estudiantes, que tenían otros intereses, cosas por el estilo. Y también vamos a encontrar en muchas de estas publicaciones adjetivos como los que les mostré en la lista de hace un momento para calificar a los jóvenes. Esta foto que les estoy mostrando fue precisamente de cuando surge el conflicto que detona en el surgimiento del movimiento estudiantil del 68, que es un muy conocido pleito entre una preparatoria y vocacionales del Politécnico, un pleito que se desata después de un partido de fútbol y en el cual interviene el cuerpo de granaderos de una manera excesivamente violenta, causando heridos, desapariciones y graves destrozos a las instalaciones. Sin embargo, a pesar de que la violencia por parte de los granaderos fue injustificada y fue excesiva, aquí lo que podemos ver en estas grandes letras de encabezado de la primera plana es violencia estudiantil. Y en la parte de abajo de la fotografía que nos muestra a una multitud rodeando un carro, podemos leer un pie de foto que dice rencillas escolares. ¿Qué nos da a decir esto? Si ustedes ven esta portada y no saben el contexto de la situación o ustedes no tienen esta información que yo les estoy dando de que el cuerpo de granaderos intervino de manera violenta en una pues riña entre jóvenes, nos podemos dar quizá tal vez la impresión, nos puede llegar únicamente el mensaje de que fue un pleito entre los estudiantes y que ocasionaron violencia, incluso si no llegamos a leer la noticia completa o en otro lado, pues ni siquiera nos vamos a enterar de la presencia de los granaderos, ¿verdad? Porque en este texto pues no se nos está presentando, únicamente nos muestra estas letras muy grandes que de manera alarmista nos dicen que los estudiantes pues están generando violencia. Esto para ponerles un ejemplo de esta manipulación y presentación de la información que realizaron los medios de comunicación respecto al movimiento estudiantil del 68. Y para realizar un contraste, les quiero presentar también esta publicación de un periódico que pertenece a un informe de gobierno. El presidente de aquel entonces, durante el año 68, era Gustavo Díaz Ordaz. Y él, por supuesto, él y su gobierno, el gobierno que encabezaba, pues buscaron reforzar esta narrativa de que el movimiento estudiantil pues era influenciado por extranjeros y de que solamente querían causar destrozos, que no estaban organizados, que no sabían ni lo que querían, en fin, ¿no? Querían terminar con el movimiento estudiantil en lugar de escuchar sus demandas. ¿Y qué pasaba con los periódicos? Aquí les quiero mostrar el contraste con la primera plana que acabamos de ver. Esta es la cobertura del informe de gobierno que tuvo en el año 1968, donde habla del movimiento estudiantil, dice que son desorganizados, que solamente salen a la calle a destrozar y agredir a las mujeres y a las personas, y por supuesto todo el público pues le aplaude, ¿no? Le aplaude y lo apoya. Entonces, me gustaría mucho que vean las fotografías de frente a ustedes del lado izquierdo, la que está hasta abajo, de una columna de 3 fotografías. Pueden ver cómo el presidente Díaz Ordaz está tocando sus lentes, tal vez los está acomodando o tal vez también está limpiando, parece que está limpiando su rostro como si estuviera llorando,
como si estuviera conmovido quizá. ¿Por qué? Pues porque la gente le estaba aplaudiendo ahí, ¿no? Y entonces esta fotografía nos quiere mostrar que el presidente está conmovido por el apoyo que recibe. De igual forma, frente a nosotros del lado derecho, tenemos esta fotografía que es la más grande, donde está Díaz Ordaz, el presidente, levantando su mano, muy sonriente, y se ven como papelitos cayendo del techo porque está recibiendo otra vez los aplausos del público que lo está escuchando. Y esta fotografía también me gustaría que noten cómo está tomada, como si estuviera tomada desde abajo y como si estuviera un poco chueca, por así decirlo. Y esto no es una casualidad. Los medios de comunicación, los fotógrafos pertenecientes al periódico, toman esta fotografía así o nos la presentan así para darnos una imagen del presidente como que es muy importante, como de darle un aspecto más imponente, de resaltar el punto justo donde se encuentra su rostro, es para resaltar su rostro que está sonriente, como si estuviera victorioso, ¿no? Por lo que él acaba de decir. Entonces, pues este es un ejemplo de cómo la manera en que los medios nos muestran la información, pues también nos da otro mensaje, ¿no? Diferente al que nos dio en la imagen pasada, que fue la de la violencia estudiantil. Aquí nos quiere dar una imagen, pues, enaltecida del gobierno. Bueno, y otra vez volviendo a otro tipo de fotografía para realizar de nuevo un contraste, con la publicación que les acabo de mostrar, es esta fotografía de un momento del movimiento estudiantil llamado el Bazucazo, donde el ejército va fuera de la preparatoria número 1 de la UNAM, la antigua preparatoria, y dispara hacia la puerta con un arma conocida como una bazuca. Entonces, les pido que observen la fotografía y observen también los elementos que llamen su atención. Vean todos los elementos que tenemos aquí del ejército, que están armados, que están sosteniendo estas grandes armas y están pues como si estuvieran listos para dispararlas. Podemos notar como una pues, postura, ¿no? De que se va a ejercer la violencia. Sin embargo, en el pie de foto lo que nosotros podemos leer es: los paracaidistas invitaron a los alborotadores a deponer su actitud. ¿Qué mensaje nos quiere dar este pie de foto que nosotros vemos aquí? ¿Corresponde a la imagen que estamos viendo? Para empezar, veamos, a las personas del ejército se les llama paracaidistas y a los integrantes del movimiento ya se les llama alborotadores, como bien les comenté al inicio de esta charla. Se les va a tratar así en la mayoría de los periódicos, con palabras como esta. Y dice aquí que se les invita. ¿Ustedes consideran que un elemento del ejército con una arma levantada es una invitación? Una invitación podría hacerse, ¿cómo creen ustedes? Pues con diálogo, ¿no? Con palabras. Esto no es precisamente una invitación, es más una intimidación. Sin embargo, pues el mensaje que nos quiere dar esta publicación con esta fotografía y el texto que la acompaña es como de que el ejército invitó, ¿no? Cordialmente o pacíficamente a que cambiaran su actitud los jóvenes. Sin embargo, si analizamos la imagen, podemos darnos una idea de que esto no fue así, que en realidad es una situación violenta e intimidante. La siguiente fotografía es una publicación donde los elementos del ejército y los granaderos entran a desalojar estudiantes que se encuentran haciendo huelga en Ciudad Universitaria, hay otros en diferentes escuelas, en Politécnico, en preparatorias, la huelga se hace en muchas escuelas, y aquí lo que podemos ver de frente de nosotros, del lado izquierdo, en la parte de abajo, en el pie de foto, es un texto que dice armas en sustitución de los libros. Y entonces vemos a este policía levantando un arma. ¿Qué es el mensaje que nos puede dar este texto? Armas en sustitución de libros. ¿Qué pensarían ustedes si les están hablando del movimiento estudiantil y les dicen esta frase? Pues se puede dar el mensaje de que en realidad los jóvenes que estaban participando en este movimiento, pues ni siquiera eran estudiantes o no les interesaba estudiar, sino que al contrario, que quizá estaban pues armados, ¿no? Que ellos también buscaban únicamente ejercer descontrol, ejercer violencia. Y aquí se está diciendo que se les encontraron armas, ¿no? Que en realidad estos estudiantes no eran legítimos estudiantes, sino que estaban tal vez como pues armando un pequeño ejército, ¿no? Algo que causara caos y desestabilizara el país en ese momento. Es el mensaje que se quiere dar con esta fotografía acompañada del texto. Y del otro lado de esta publicación, del lado derecho, tenemos dos retratos de una persona que está dando su testimonio acerca como del desalojo de Ciudad Universitaria y de
respecto al movimiento estudiantil, y quiero que pongan mucha atención en la manera en la que está el rostro de este hombre y también su mano en la primera fotografía y en la segunda. La iluminación que se usa en el rostro y la manera en que el cuadro que está como de su torso a la mitad, su mano, su rostro, su postura, es una narrativa visual que en los años 60 era muy utilizada en las novelas policíacas. Entonces, el hecho de que este periódico nos presente un testimonio acompañado de estas fotografías tampoco es una casualidad. Esta manera en que se presenta a este hombre era la manera en que en las novelas policíacas se presentaba a los criminales. Entonces, pues tal vez de manera inconsciente, nosotros o el público de aquel entonces, al ver esta publicación y ver a estas fotografías, las va a asociar. Bueno, es una posibilidad que las asocies a, a criminal, porque era algo muy usado en ese entonces, esa narrativa visual muy utilizada en estos tiempos. Entonces, una vez más, un ejemplo de, pues como no es casualidad, sino que todo tiene un objetivo, tiene un mensaje objetivo, el cómo se nos presenta la información. Incluso no solo los textos, sino también las fotografías, o no solo las fotografías, sino el orden, sino la iluminación, las posturas, absolutamente todo tiene un porqué. Y es una forma de influenciar en la opinión. Muy bien. A pesar de que la mayoría de los periódicos, como ya les comenté, o los periódicos más populares, estaban alineados a las indicaciones que estaba dando el gobierno para la cobertura del movimiento estudiantil, también había diferentes voces, tanto voces que eran neutrales en sus opiniones hacia el movimiento, como publicaciones que estaban identificados con el movimiento y eran publicaciones independientes y lo decían sin ningún pues, reparo, ¿no? Un ejemplo de esto es la revista ¿Por qué? Y esta fotografía que les comparto es una imagen del ejemplar que tenemos en el Museo Memorial del 68 y vamos a ver totalmente la diferencia, por ejemplo, a la primera imagen que les mostré, la de violencia estudiantil, donde aquí el encabezado de manera muy grande nos dice asesinos, quién manda en México y esta fotografía pues de un niño, ¿no? De un joven muerto ya en el piso. Este es un número de la cobertura del 2 de octubre, del operativo del 2 de octubre del 68, y pues nos puede dar una idea como muy clara de las diferentes líneas de información que se manejaron en el movimiento estudiantil del 68. Vimos la perspectiva de los periódicos como oficialistas y tenemos esta que es la voz independiente, que nos va a mostrar un mensaje totalmente diferente. Sin embargo, pues, ¿cuál es verdad y cuál es no? ¿Qué sería la verdad o quién tiene la verdad, no? Esto nos despierta quizá más preguntas de las que nos responde y nos permite preguntarnos también, ¿esta manipulación de la información por parte de los medios sigue ocurriendo? Bueno, esto es algo que yo les quiero preguntar a ustedes. Los medios de comunicación actualmente, no sé, tanto los periódicos como los que les pregunté al principio, no sé, las redes sociales, el radio, la televisión, ¿nos presentan la información de manera real o siempre se busca influir en la opinión de la gente? Y esto también nos lleva a otro cuestionamiento. ¿Qué sería una información real? ¿O qué sería la verdad? Como ya les pregunté. ¿Qué es la verdad y quién la tiene? ¿No? Entonces, podemos llegar como a esos cuestionamientos a través del análisis de toda esta información que yo acabo de compartir con ustedes. Bueno, con el constante bombardeo de información de las redes sociales y de la televisión ya en la actualidad, es muy importante cuestionarnos. Les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cuestionamos la información que consumimos? ¿De qué manera actualmente nosotros podemos seleccionar y usar un criterio para informarnos? Me gustaría que ustedes nos dejen saber qué es lo que piensan y que nos dejen sus comentarios, tanto si nos están viendo por Facebook Live como por YouTube. Me gustaría que nos dejen aquí qué piensan ustedes acerca de eso, cómo hacen ustedes para informarse en la actualidad, para seleccionar a través de toda la información que tenemos, el flujo de información que ahora es muy grande, y pues compártanos lo que ustedes piensan. También les hago la invitación a que visiten el canal de YouTube de Mediación Educativa CCUT para que ustedes encuentren más información, tanto charlas sobre el museo como otros programas que están muy, muy interesantes. Hay cosas muy divertidas, hay cosas más académicas sobre movimiento estudiantil del 68, procesos de resistencia, movimientos sociales, entre otros. Entonces, por ahí los esperamos en nuestro canal de YouTube. Espero que les haya gustado y nos vemos
próximamente en este espacio para seguir hablando sobre las salas del museo. Gracias.